aquí nos empieza a hablar de una segunda iglesia, la iglesia en Antioquía. Ahora, la primera iglesia, ahí en Jerusalén, fue aquella iglesia que, si leemos o entendemos un poquito qué tipo de iglesia era una iglesia que pudiera parecer una iglesia perfecta, una iglesia ideal, una iglesia donde cualquier cristiano le gustaría estar, la iglesia de Jerusalén. De hecho, ahí el capítulo 2, versículo 46 dice de esa iglesia, ¿verdad? Dice desde el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A leer eso, suena una iglesia buena. Suena a una iglesia donde todos quisiéramos estar. Dice, para empezar, tenían todas las cosas en común. Es decir, se ponían de acuerdo. Ya eso sería algo que sería favorable. El pastor estaría bien feliz si lograra tener una iglesia en la cual no hay 1, 2, 3, 4, 5 opiniones y la mía es mejor, sino unanimidad. Dice ahí, eran unidos. Tenían todas las cosas en común, todas, a tal grado que vendían sus propiedades, dice. Aquel que tenía más propiedades las vendía, las traía a los pies de los apóstoles y los apóstoles las repartían a cada uno según la necesidad. Amén. Una iglesia que suena bonita. ¿A cuántos no les gustaría estar en esa iglesia? Amén. Donde aquel que tiene menos viene a la iglesia y recibe todo lo que aquellos que tienen más ya trajeron a los pies de los apóstoles. Un ejemplo de esto sería aquel que tiene 2 carros trae uno y ese uno se le entrega a aquel que no tiene. Muchos diríamos, wow, yo quiero estar en esa iglesia. Amén. Ese era la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que parecía ser la iglesia perfecta, esta iglesia vino a ser movida. Esta iglesia vino a ser zarandeada. Esta iglesia vino una gran persecución a esta primera iglesia. La iglesia que fundó el mismo Jesucristo. Porque fue aquella iglesia a la cual en Hechos 1:8 se les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esa iglesia en Jerusalén fue la iglesia a la que el Señor directamente después de su resurrección le dio ese mandato. Pero ¿qué crees? Esa iglesia no cumplió con el mandato. Esa iglesia sí estaba predicando, esa iglesia sí estaba ahí muy celosa. Cada día, dice el Señor, añadía a los que habían de ser salvos, pero solamente en Jerusalén. Y el mandato había sido Judea también, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, me gusta lo que dice la versión en inglés, King James, y si alguien tiene por ahí una, se podrá dar cuenta. El capítulo 1, versículo 8 dice: me seréis testigos a la vez. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo. Porque algunos pensamos que debemos ser testigos, pero cuando terminemos en Jerusalén, ahora sí tenemos que llegar hasta lo último de la tierra. No, es al mismo tiempo. El crimen de la iglesia ahí fue precisamente ese, que se dedicó a predicar el evangelio, pero solamente a los suyos, a los judíos. Recuerda, los samaritanos de hecho eran enemigos. Los samaritanos eran los apestados. Los samaritanos eran los que no se podían cruzar. ¿Cómo iban a recibir la salvación de su Cristo? Sin embargo, a raíz de esto, y el Señor queriendo moverles, motivarles, manda una persecución, donde muere el primer mártir por la causa de Cristo, Esteban. Y es ahí en donde entramos, ahí en el mensaje. Y dice: ahora bien, versículo 19, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero fíjate, cualquiera después de una zarandeada
es para que yo hubiera entendido. Ellos sabían por qué habían sido esparcidos y perseguidos, por no llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Sin embargo, dice ahí, no hablando a nadie la palabra, sino solo a Cristo. Oh, la iglesia desde que fue fundada, hermanos, por cuanto la iglesia la conformamos seres imperfectos, nos muestra ahí la Biblia y nos deja registro que siempre hemos sido cabezones. Siempre. Ahí ya habían muerto uno, habían sido perseguidos. Saulo estaba persiguiendo a todos y dice ahí, ellos sí salieron esparcidos, pero con todo y eso, únicamente hablaron a judíos. A judíos. Pero después continúa, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y ese es el mensaje, hermano. Una iglesia con la mano de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Sabes qué, hermano? Hay una gran diferencia entre aquella iglesia ejemplar y esta iglesia en Antioquía, que no fue la primera. Esta iglesia en Antioquía dice, la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, todos deberíamos desear aquí, para empezar individualmente, que la mano del Señor estuviera con nosotros. Porque ¿sabes qué? Que nuestras vidas fueran como la vida de José. José sin duda fue alguien que tuvo la mano del Señor sobre él. Que aun cuando vino el tiempo difícil, que aun en la cárcel, que aun cuando fue inculpado de cosas que no era, dice la Biblia que el lugar donde él se ponía, florecía. Esa es la mano de Dios. Y Dios quiere poner su mano sobre nosotros. ¿Sabes qué? Dios quiere bendecirnos de tal manera que el lugar donde nos plantemos podamos dar fruto. Dios quiere aquí donde tú estás puesto bendecir tu vida. Pero para eso necesitamos tener su buena mano. ¿Qué necesitamos como iglesia para tener su buena mano? En primer lugar, lo vemos ahí en el versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, ¿sabes qué? Una iglesia con la mano del Señor es una iglesia que sencillamente predica el evangelio. Es una iglesia que predica el evangelio. Gloria a Dios por el día de hoy que pudimos salir a compartir y todo eso. Pero hermanos, ¿sabes qué? Con tristeza lo digo, por lo menos en mi iglesia, que es una iglesia más o menos de unas 400 personas, los días sábados son los días menos concurridos. ¿Qué está pasando? Todos quieren la bendición de Dios, todos queremos la bendición de Dios, pero la bendición de Dios viene sobre una iglesia que predica el evangelio. Ahora, me encanta lo que dice Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros podemos decir, yo estuve ahí el sábado, pero Pablo le dice a Timoteo, qué bueno que estuviste el sábado, sigue haciéndolo, pero predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los sábados no es el único día que se van las almas al infierno. Todos los días. Los domingos como hoy no son los únicos días que el infierno está abierto. Todos los días. Como cristianos nosotros todos los días deberíamos buscar a alguien con quien compartir. ¿Y sabes qué? Que Dios nos pone. Antier salimos a dar una vuelta acá a Los Ángeles, fuimos al Chinatown, creo que se llama Chinatown, que los niños querían ver ahí los edificios, las construcciones y todo. ¿Y sabes qué? Nos encontramos a una señora que nada más se acercó a mi esposa y le empezó a hablar en español. Entonces mi esposa dijo, de aquí soy. Y mi esposa le comenzó a decir, ahora no era sábado. Qué pecadora mi esposa. No era sábado, no era día de ganancia de alma. Íbamos de viaje o de salida familiar para distraernos y mi esposa se le ocurre comenzar a predicarle a esa señora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice a tiempo y fuera de tiempo. Porque no nada más cuando un programa de la iglesia lo marca. Esta iglesia ahí en Antioquía dice,
comenzó a predicar el evangelio también a griegos, aun cuando todos los demás decían solamente a los judíos. Ellos, esos cuantos, y gloria a Dios por esos cuantos, porque dice, pero había entre ellos unos varones. Gloria a Dios por esos unos. Por esos unos que dedican a marcar la diferencia, como aprendimos hoy en la mañana también. Hacer la diferencia. ¿Sabes qué? Triste es que no van a ser todos los que prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero gloria a Dios por esos algunos. Una iglesia con la gracia de Dios, con la mano de Dios sobre su vida, es una iglesia que predica el evangelio. Así que hermanos, animémonos. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el motivo por el cual seguimos estando aquí? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Predicar el evangelio a los perdidos. Amén, amén. Ese es el único motivo de nuestra existencia. No tenemos otra causa. No, Dios no nos llamó sencillamente porque éramos los más bonitos, los más aptos, los más capacitados. No, nos llamó, nos rescató para que nosotros ahora rescatemos también a otros. Pero hermanos, es interesante, hermanos, que ante esta labor todos tenemos una excusa. Pero en cuanto a esta labor, excusa es igual a desobediencia y rebeldía. Todos tenemos una excusa. ¿Te has dado cuenta que los días de evangelizar son los días que se te ocurre lavar más ropa, planchar más, que el mandado, que esto, que el otro? Curiosamente, son los días que vamos a salir a evangelizar. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque si como cristianos sabemos, honestamente hermanos, yo siempre he dicho esto, si no somos muchas veces, y yo sé, toda regla tiene su excepción, pero la mayoría de las veces, si no somos capaces de salir un sábado con toda la iglesia, dudo mucho que lo hagamos entre semana cuando nadie nos ve. Porque si no lo hacemos cuando el pastor nos va a mirar, cuando los hermanos se van a dar cuenta que ahí estuve presente, cuando nadie me ve, no tengo a nadie que darme cuenta. Pero hermanos, la iglesia que quiere la mano de Dios debe ser una iglesia que predique el evangelio. Y fíjate, resultado directo de predicar el evangelio, dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oh hermanos, es que Dios no nos manda sencillamente a llenar la iglesia, de eso se encarga el Señor. La prueba la vemos ahorita con las dos personas, los dos visitantes. Tú saliste ayer, quizás no viste almas salvas. Salimos quizás hoy, quizás no vimos almas salvas, pero se está llevando el evangelio. ¿Y sabes qué hace el Señor? El Señor se encarga de añadir a nuestro trabajo es simplemente anunciar. Y más adelante lo dice bien, dice cuando llegó vio la gracia en el versículo 23, llegó las noticias, 23, cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una vez más nos dice, resultado directo de la ganancia de almas, ¿qué va a ser? Gente va a ser agregada. Por eso, hermanos, yo te animo, sigue predicando, aun cuando pienses que no hay resultados, aun cuando pienses como hoy, ¿verdad? Que hace mucho calor y que te cansaste y que no pudiste ver a ni un alma salva, sigue predicando. El Señor de la mies sabe cómo traer a los que Él amó y a los que Él compró. Él se encarga, nosotros también hagamos nuestra parte. Pero segunda cosa, una iglesia con la mano de Dios es una iglesia así que predica el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Pero también es una iglesia, fíjate, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esa frase, y enseñaron a mucha gente, nos habla de un paso más allá que solo ganarlos. ¿Sabes qué, hermanos? Si yo soy culpable de ello, muchas veces yo he ganado almas y las he dejado ahí y jamás he vuelto a saber de ello. ¿Sabes? La bendición de esta iglesia en Antioquía y cómo Dios la comenzó a usar y cómo Dios la comenzó a bendecir fue porque no solamente los ganaban, pero les enseñaban, los hacían discípulos.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no solo basta con que ya llegué un sábado, toqué puertas, gloria a Dios, tuve un alma salva y ya, Señor, ahí está, cumplí con todo. No, quiere decir que vas a tener que regresar a visitarlo. Así es. Quiere decir que vas a seguir orando por él. Quiere decir que vas a estar ahí presente hasta que el Señor te tenga la puerta abierta con esa persona y esforzarte por enseñarle la palabra de Dios hasta que con el deseo de que algún día esté aquí en la iglesia. Amén. Pero muchos de nosotros nos hemos conformado con solo ganarlos y ya, hasta ahí. Ya los gané, pastor, tuve 5 almas salvas este día. Y de esas 5, ¿cuántas van a llegar a la iglesia? Ya los ganamos. Gloria a Dios. Dimos un pasito, pero ahora requiere más. Ahora requiere ir y quizás no tomar un sábado, quizás tomar un día de entre semana. Sí, quizás llego cansado del trabajo, pero ¿por qué no decir y voy a ir a visitarlo y voy a ir a ver si está interesado en aprender más de la palabra de Dios? Porque ellos se congregaron allí todo un año y dice, no solamente los ganaron, pero ahora les enseñaron. El trabajo para una iglesia que quiere la mano de Dios sobre ellos es difícil, no es sencillo, requiere que invirtamos nuestro tiempo más allá de lo que pensamos, si queremos la mano de Dios. Pero bueno, vemos ahí una iglesia que predica el Evangelio, una iglesia que hace discípulos. Un discípulo es un seguidor, es decir, nuestra meta no es simplemente hacer conversiones. Nuestra meta es hacer discípulos. Un discípulo es un seguidor. ¿Hasta cuándo nos debemos de dar por vencidos por una persona que ganamos? Hasta que sencillamente lo tenemos siguiendo a Cristo. Así es. Que no necesite ya de mí para venir a la iglesia, que Él solito pueda venir. Esa es la meta y Dios nos puede usar a cada uno de nosotros para lograr eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero continuamos ahí. No solamente una iglesia con la mano del Señor es una iglesia que predica el Evangelio, no solamente es una iglesia que hace discípulos, pero el versículo 26, la segunda parte dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me llama la atención algo. La iglesia en Antioquía fue la primera iglesia de cristianos. No, ¿verdad? Según lo que nos dice la Biblia era la segunda. Pero hasta esta primera, dice, se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿La de Jerusalén acaso no habían sido cristianos? Sí. Pero ¿sabes qué? Esta iglesia en Antioquía, el nombre se les dio de cristianos en un tono de burla, en un tono despectivo. Todos comenzaron a ver a los cristianos o a los de Antioquía y les comenzaron a decir, miren, ahí van los cristitos, los seguidores de Cristo, esos Cristos chiquitos, es que hablan como Él, caminan como Él, todo lo hacen como Él. ¿Sabes qué? Una iglesia que tiene la mano de Dios sobre sus vidas es una iglesia que da testimonio de ser verdaderamente cristiana. Amén. Oh, hermanos, cuánto fallamos en eso. ¿Cuánto fallamos en eso? La verdad es que esta iglesia, hermanos, no necesitó como nosotros decir muchas veces que somos cristianos, porque la gente si nos ve ni siquiera se da cuenta que lo somos. Fíjate, mi esposa a veces, ¿verdad? Esta es su mayor ofensa, es cierto, pero a veces le dice, hermana, bueno, vamos por las calles compartiendo y dice, ¿usted es testiga de Jehová? Y mi esposa, eso no puede ser. ¿A poco visto tan ridícula? Ahora, ¿a quién te quiero llegar con esto, hermano? Triste es que otras sectas han marcado la diferencia. De tal manera que tan se ha marcado la diferencia que algunos dicen, tú eres testigo. Pero cuando a nosotros, sin necesidad de decir, vamos a una iglesia, hacemos esto, hacemos lo otro, nos han dicho, por seguro, tú eres cristiano. Porque tu manera de hablar te delata. Porque el cómo te conduces en el trabajo te delata. Oh, hermanos, necesitamos entender que si queremos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, la mano de Dios, debemos dar testimonio de ser verdaderamente cristianos. ¿Sabes qué? ¿Cómo hablamos, hermanos?
sencillamente ahí, yo pienso muchas veces ahí en casa, ¿verdad? Recuerda, y creo que el hermano tocó este versículo en la mañana, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que si ahora somos nuevas criaturas, deberíamos hablar diferente, comportarnos diferente, que la gente notara que hay algo diferente. ¿Sabes que hoy por hoy la gente está cansada de religión? Así es. Muchas religiones hay, habidas y por haber, y van a seguir habiendo más. La gente lo que quiere ver es verdaderos cristianos, personas que sean capaces de ser totalmente igual en la iglesia y en sus casas, en la iglesia y en sus trabajos, en la iglesia y en la escuela. ¿Sabes qué? Aquí todos damos la pinta. Aquí todos, hoy por hoy, si alguien viene aquí, todos dicen, ay, que son cristianos, mira, bien corbataditos, bien guapos, las hermanas, bien vestiditas, su falda toda larga. Pero ¿qué tal si tuvieran que ir un día a nuestras casas y se dieran cuenta cómo nos hablamos entre el marido y la mujer? ¿Cómo le hablamos a los hijos? ¿Cómo estamos ahí gritando todo el tiempo, igual que como lo hacíamos antes? Es que ya no hay diferencia, nada más tenemos el nombre de cristiano, pero seguimos hablando igual, actuando igual, disciplinando igual, todo es igual. Lo único que cambió fue el nombre. Ahora soy cristiano. Y yo lo tengo que decir, porque la gente muchas veces ni cuenta se da. Triste es, hermanos, triste es, ¿sabes qué? Que muchas veces a mí me ha pasado allá en Tula, donde vivimos, tocando puertas, que digo, trágame tierra. Llego, toco una puerta, le reparto, le doy el folleto. Inmediatamente lo que la gente hace es ver de dónde viene. No sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Y busca y ve, Iglesia Bautista Montepalvar, y me dicen, ¡ah! ¡Es de la Iglesia del Cuero! Y les digo, sí, yo bien contento, con una sonrisa, que sí, ya nos conocen. Sí, de ahí venimos. Pero no le vengo a hablar de mi iglesia, le vengo a hablar acerca de Jesucristo. No hace falta. Hay alguien ahí en mi trabajo que vaya a tu iglesia y me dicen el nombre. Y es el más enojón, es el más regañón, es el más mal hablado. No, y si eso es ser cristiano, no quiero ir jamás a tu iglesia. Hágame tierra. ¿A dónde vine a tocar? ¿Sabes que muchas veces por nuestro mal testimonio cerramos puertas? Así es. ¿Tú qué crees que la gente quiere ver? ¿Sabes qué? Hombres, gritones, enojones y todo, habemos en todos lados. La gente ya no quiere ver más. Mujeres locas, desesperadas con los quehaceres de la casa, y que los niños, y que esto, y que empiezan, y ya no hagas esto, que ya me tienen a fregar. Ya la gente ya no lo quiere ver. Ay, por montones. Más bien, si la gente viera otro espíritu diferente en nosotros. O aquel papá que sí disciplina, pero que no es el capitán ahí. ¿Sabes que los niños, yo aprendí una cosa, los niños no tienen por qué tenerme miedo. Respeto. No miedo. Yo he escuchado a papás que hablan, pero como está, siguen haciendo el mismo derecho. ¿Por qué? Porque has infundido miedo en tus hijos. No respeto. No respeto. ¿Sabes qué? Muchas personas pensamos que entre más alzamos la voz, me van a respetar para que vean quién tiene la autoridad. No es necesario alzar la voz. ¿Sabes qué? Yo a veces me frustro y termino de repente hablándoles fuerte a mis niños, pero ya he aprendido algo. De repente cuando veo que están desordenados, agarro a uno, me lo llevo, ¡pum! De repente suelta el llanto, pero no tengo que anunciar, ya te voy a pegar si no haces la. ¿Para qué anuncio? Ve y haz lo que tienes que hacer. Les damos 1, 2, 3, 4, ahí está la niña. Y hacemos lo mismo que hacíamos antes. La diferencia es ahora somos. Pero hermanos, una iglesia con la mano de Dios es una iglesia que sencillamente da un verdadero testimonio de ser cristiano. Amén. De ser cristiano. Que la gente se da cuenta. Te pregunto, hermano, si este es el reto.
tus vecinos saben que tú eres cristiano porque tú se los dijiste o porque ven algo diferente en ti. ¿Alguna vez se te han acercado y te han preguntado algo de la palabra de Dios porque te ven diferente? ¿Alguna vez te han preguntado? Sí, todos se dan cuenta, ay, van estos hermanos que salen todos los domingos tempranito, salen a la carrera, salen enojados, que ya apúrense que voy a llegar tarde, ya estoy. Y esto es lo que muchas veces conocen de nosotros. Que ahí van los hermanos que ya salieron a la carrera, vienen a la iglesia, pero ya vienen enojados. Me están viendo con cara de, él sabe, hermano, tú eres el único pecador. A mí me ha pasado. Te confieso, ¿sabes que he llegado a la iglesia enojado con mi esposa porque se nos hizo tarde? Pero nosotros somos los cristianos. Pero nosotros somos la luz. Pero nosotros somos los que le vamos a mostrar a este mundo que Cristo sí puede transformar vidas. Amén. ¿Quién nos va a creer cuando salimos deschongados con la esposa y con los niños? ¿Quién nos va a creer? Hermanos, es que ser cristiano es una gran responsabilidad. Amén. Que la gente de allá afuera pueda conocer a Cristo, sí tiene que ver nuestro testimonio. Ciertamente el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero ¿cuánto cuenta el testimonio de un cristiano? ¿Sabes qué? Mahatma Gandhi, el máximo libertador de India, el máximo líder, no solo religioso, pero también espiritual y también en otros sentidos moral y todo, lo tienen muy en alto. ¿Sabes qué? Mahatma Gandhi fue a estudiar en Inglaterra y cuando estuvo en Inglaterra vivió con una familia cristiana. La familia cristiana le predicó de Cristo. Pero ¿sabes qué? Gandhi dijo esto: me agrada el Dios de los cristianos, pero lo que no me gustan son los cristianos. Y él nunca se convirtió a Cristo por el testimonio de la familia con que vivió ahí en Inglaterra. Le agradaban sus principios. Sabes que mucho de aún de la Constitución de India, aunque pareciera hoy por hoy que es un país cerrado y ciertamente cerrado, está regido bajo principios bíblicos porque Gandhi así lo dejó. Porque le gustaban los principios, pero él dijo: si ser cristiano es ser como son ellos, no quiero ser cristiano. O es que el testimonio se afecta, hermanos, para alcanzar a otros. Se afecta. Si la gente nos viera diferente, otra cosa más. No necesitaríamos decir mucho. Me impresiona cada que leo esa parte. No necesitaron decir soy cristiano. La gente lo ve. Vaya, no necesitaba. Hoy te das cuenta, nosotros llegamos a las casas, hoy me pasó. Y lo primero que nos dijeron: ustedes son testigos de Jehová. Y le dijimos: soy cristiano. Vengo de una iglesia bautista. Yo pensé que eran testigos. Los testigos de Jehová, los mormones, han hecho y han marcado más una diferencia que aún nosotros mismos. ¿Qué está fallando? O una iglesia con la mano de Dios es una iglesia que predica el Evangelio, que hace discípulos, que da testimonio de ser un verdadero cristiano. Pero versículo 27, vamos a dejarla ahí para que no me salgan apedreando de aquí. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una iglesia con la mano de Dios sobre sus vidas no solo es una iglesia que predica el Evangelio, que hace discípulos, que da testimonio de ser un verdadero cristiano, pero dice ahí, se paró a Agabo enfrente de la iglesia, llegó ahí y les dijo: hermanos, ¿saben qué? Que va a haber una gran hambre en toda la tierra habitada. Fue todo lo que dijo aquel profeta. Y dice: y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, decidieron enviar socorro. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia en Antioquía tenía la mano de Dios sobre ellos porque era una iglesia generosa. Era una iglesia que no necesitaban convencerlos de la gran necesidad que había.
Era una iglesia que sencillamente cuando se les decía hay necesidad, ellos decían, yo quiero participar. ¿Sabes qué? Qué triste es hoy, hermanos, que se nos tiene que animar. Y hermanos, perdóname por lo que te voy a decir en este momento. Quizás voy a tocar un poquito una fibra muy sensible que casi no se toca en las iglesias y que muchas veces no queremos ni que se nos hable. Pero ¿sabes qué? Que tu dinero sí es importante en la obra de Dios. A muchos nos molesta que se nos hable de dinero en la iglesia. Pero todo en la vida gira en torno al dinero. Todo. ¿Sabes qué? Hoy a lo mejor tú saliste, se te antojó un agua por allá, pasaste a la tienda y no dijiste, soy cristiano, y te regalaron el agua. Tú vas a una tienda y sabes que necesitas dinero. Aún para lo que se vende aquí, tú vienes y no llegas con el hermano y me da un elote y preguntas cuándo es. Dinero. Tú vas a la escuela, dinero. Y pensamos que en la iglesia no se debe hablar de dinero. Esta iglesia fue generosa porque entendió una cosa: hay hambre en toda la tierra. ¿Y sabes qué es la condición del mundo por hoy? Toda la tierra está hambrienta del pan de vida. Y nuestra actitud debería ser: ¿qué voy a hacer para enviarles el evangelio? ¿Cómo puedo participar? No se tiene que parar el pastor a tratar de animarte y animarte. Ahí dice el profeta Gabo, no les dijo, por favor, hermanos, hay mucha hambre y necesidad en la tierra, vamos a hacer algo. Él nada más expuso la necesidad y la iglesia, los discípulos dijeron, cada uno conforme a lo que tenemos vamos a dar. No es necesario que nos estén motivando, sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Y a nosotros nos tienen que motivar. Nos tienen que convencer, nos tienen que poner la necesidad esta de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como si de veras fuera. Hermanos, esta iglesia sencillamente dice inmediatamente llega. Y hermanos, es curioso, pero yo he visto el único lugar donde muchas veces nos quejamos de lo que es el dinero, es aquí en la iglesia. Porque tú vas a Walmart o tú vas ahí a la Norgate, haces tus compras, llenas el carrito, te dicen 100, 150 dólares y tú sales con tu carrito y todavía, ¿cómo pasas ahí por la calle? Con una sonrisa, llevas tu carrito, te dice que 100 dólares y todavía le dices, thank you, y te vas. Somos bien agradecidos con gente que realmente nomás nos quitó el dinero. Y en la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que cuando pasó el plato de la ofrenda dijiste gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido tan buena para conmigo que no tengo para dar? Gracias, Señor, porque nunca me ha faltado nada en mi casa, de tal manera que hoy te puedo dar un poquito de lo mucho que tú me das. Gracias, Señor. No, el Señor nunca recibe ni un gracias, al contrario, estamos ahí y podemos estar cantando con una sonrisota, ¿verdad? Y en cuanto se anuncia, es el tiempo de las ofrendas. Y empezamos a buscar y hasta las sonrisas se nos va muchas veces. Se dice mucho que los cristianos hoy ya no decimos mentiras, solo las cantamos. Oh, cuánto te amo, oh, cuánto te amo, y siempre te sirvo de todo corazón de real. Viene el tiempo de la ofrenda, Señor, cuánto te amo, oh, cuánto te amo, y siempre te sirvo. O la ofrenda es el momento en el que a todos nos da ganas de alabar. Hermanos, una prueba de amor es cuánto da. Así es. ¿Sabes qué? Discúlpame, te voy a abrir un área muy personal de mi esposa. La mía es normal como cualquier otra. A mí no me basta decirle a mi esposa todos los días que la amo. No sé si la tuya con eso se conforma. La mía no. Si yo nada más le digo te amo, te amo, te amo y nunca le compro unos zapatitos, ella no me cree que la amo. Si yo nada más le digo, ay, mija, cuánto te amo, sí, hijo, pero es que ya no tengo los zapatos, pues ya no.
Sí, hija, pero no se te olvide que yo te amo. Mi esposa no se queda, ay, sí, tengo el hombre más amoroso de toda la vida. No, mi esposa dice, pues si me amas, cómprame, te estoy diciendo que necesito unos zapatos. ¿Cierto o no? La prueba de nuestro amor es dar. ¿Sí? No sé, para todos ustedes que son casados, todo te cambió cuando nos casamos, a nosotros los hombres. Antes de estar casados, ¿qué pasaba? Podíamos gastar en nosotros, podíamos pensar en nosotros, comprarnos nosotros, pero nos casamos y ahora todo gira en torno al esposo. Luego vinieron los hijos, y ahora los hijos. Y yo no sé tú, pero créeme, yo rara vez me compro algo. Mi esposa a veces hasta me tiene que decir, hijo, ya cómprate algo. Y yo, no, hija, no, ¿cómo no voy a comprar algo si tú necesitas lo que yo necesito? ¿Por qué? Porque amo a mi esposa, porque amo a mis hijas. ¿Y cómo se muestra? Dándole. ¿Qué nos hace pensar que con Dios es diferente? Si amas a Dios, se va a ver reflejado en cuanto le das. Así es. Vas a ser generoso. ¿Tú crees que Dios te cree cuánto lo amas? Nomás porque le cantas bien fuerte cuánto le amas, pero que no estás dispuesto a hacer ningún sacrificio por eso. No te cree, no nos cree, nos ve y nos dice mentiroso. Si tú me amaras, te darías cuenta que tienes que dar, que tienes que demostrarme, y eso se demuestra en cuanto le damos. Oh, hermanos, qué triste es que muchas veces, y platicábamos de eso hace rato con el hermano, nosotros que tenemos la verdad somos los que menos hemos entendido esto. Los mormones, templos increíbles. ¿Y de dónde salen? De ellos. Ellos ofrendan de tal manera porque a pesar de que tienen una mentira, ellos saben que le están dando a Dios y se lo demuestran. Los testigos hacen lo mismo. Ellos en cualquier momento, no sé aquí cómo están ellos aquí, pero allá en México sencillamente compran un terreno rápido. Yo recuerdo, comencé una ruta en mi tiempo que estuve apoyando allá en mi iglesia, comenzamos una ruta y cuando mucha gente empezó a ir de ahí, de esa colonia a nuestra iglesia, ahí había muchos testigos. ¿Sabes qué hicieron al mes de que comenzamos la ruta? Pusieron un templo ahí, en esa colonia. Así. En menos de un mes el templo estaba construido, completito. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, estos nos están comiendo el mandado, les vamos a poner aquí un templo para que esto y esto no se lleve a nuestra gente. Recibió dinero. ¿Y de dónde salió? Pues del bolsillo de los que se congregaban ahí. Sí. Pero nosotros no. Con nosotros es bien diferente. Hermanos, aprendamos a ser generosos. Aprendamos a ser generosos a la hora de Dios. Que no te pese, que no te cueste, de verdad, sé generoso. Enseña a tus hijos a ser generosos. Yo entiendo que nosotros seamos un poquito más agarrados los adultos. Quizás no crecimos dentro del cristianismo, quizás todo eso, pero nuestros hijos, ¿sabes qué? Híjole, yo a veces te soy honesto, me arrepiento de haberle enseñado humanamente, carnalmente a mis hijos a eso de dar. Ahora, cada que están en un servicio, cuando se recoge la ofrenda, ¿qué crees que hay? Papi, y no hay servicio que yo les pueda decir, no hay. Tengo que ver de dónde sacan las cosas para que les doy para que. Oh, yo sé, hoy me cuesta, pero algún día esto va a ser bendición para ellos. Porque ellos ya no les van a tener que enseñar de dar. Ellos sencillamente van a saber, es tiempo de la ofrenda, yo tengo que dar. Punto. Así es. Pero debemos enseñar. Pero en último lugar, fíjate ahí, versículo 1 del capítulo 13. Ya vimos, una iglesia con la mano de Dios es una iglesia que predica el evangelio, que hace discípulos, que da testimonio de ser verdadero cristiano, que es generosa. Y en último lugar, capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos
y lo despidieron. Y después de ahí comienza la travesía del gran apóstol Pablo, comenzando iglesias en todo el territorio conocido de aquel tiempo, por una iglesia que ganaba almas ahí, que hacía discípulos, que daba testimonio de ser cristiano, que era generosa, pero que ahora estaba enviando misioneros hasta lo último de la tierra. Oh, hermanos, esta iglesia entendió, tenemos que enviar el evangelio a otras partes. ¿Y sabes qué? ¿De dónde salieron los obreros? De ahí, de la iglesia de Antioquía. Por cierto, hermanos, Dios nos va a bendecir de una manera especial el día que nosotros estemos enviando a misioneros y misioneros y misioneros. Sí, los que vienen de afuera como un servidor, pero también cuando los enviemos de aquí adentro. Amén. Pero para eso la Biblia dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes qué? Que la falta de obreros se debe a que quizás no los estamos entrenando. Una de las tácticas de los musulmanes por los cuales han alcanzado a tantos con su mentira es la siguiente. 2 secretos tienen. El primero, tener muchos hijos. Segundo, entrenarlos desde pequeñitos, enseñarles el Corán. Y de esa manera, niños de 8 años, a la edad de 8 años, sabiéndose todas las doctrinas del Corán, están dispuestos a ponerse bombas dentro de su ropa, irse a una ciudad de infieles, como ellos lo llaman, y explotarse ahí, y dar su vida por algo. ¿Por qué? Niños de 8 años, porque se les instruyó desde pequeños. Ellos no necesitaron, o los musulmanes no necesitan andar buscando de dónde van a sacar obreros. Ellos saben que ellos tienen los obreros. Y hermanos, con todo respeto te digo, creo que nosotros hemos fallado como padres. Los entrenamos para todo. Uy, les damos sus buenos zapes cuando nos reprueban matemáticas. Uy, les damos sus buenos cocolazos cuando sus calificaciones en la escuela no son las mejores. Y claro que tienen que ser los mejores porque son cristianos. Pero no pasa lo mismo cuando no se memorizan el versículo. Pero no pasa lo mismo cuando no les estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Que el trabajo más importante como padres que Dios nos ha dado para nuestros hijos es enseñarles la palabra de Dios. ¿Sabes que la iglesia no es el lugar donde tus hijos deben aprender la palabra de Dios? Es tu casa. Es tu casa. ¿Sabes que la iglesia y la clase, a veces yo fui pastor de jóvenes por casi 4 años allá en mi iglesia? ¿Y sabes cuál era la queja de los papás? Siempre venían los papás a reclamarme a mí por la vida de sus hijos. Siempre. Siempre. Yo era el culpable porque sus hijos andaban mal. Y yo sencillamente un día me cansé, ¿verdad? El hermano Adán se enojó, se cansó de que siempre eran los mismos reclamos y casi de la misma persona. ¿Y qué le digo? Mira, hermano, con todo respeto, no se enoje. Yo lo tengo un día a la semana, los días sábados. Ese es el único día que yo lo tengo y con trabajo me lo prestan. Yo le enseño. Pero usted llega a su casa y lo deja hacer lo que se le da la gana. No me culpe a mí de lo que usted está haciendo en su casa. Le pregunté a esta hermana, ¿leen la Biblia todos los días? No, ni tiempo nos da. ¿Oran todos los días? No. ¿Le está enseñando la palabra? No, no me culpe a mí. Yo se le enseño el sábado a las horas que me lo presto. A usted le toca enseñárselo todas las semanas. Amén. ¿Sabes qué? Que cuánto se ha perdido eso en nuestras familias. Deberíamos estar entrenando obreros para poder enviarlos ahí en nuestras casas, enseñarles la palabra de Dios, mostrarles las verdades de Dios, que nuestra vida fuera tan clara delante de ellos que ellos se dieran cuenta que hay un Dios real. Amén. Deberíamos enseñar a orar a nuestros hijos. ¿Sabes qué? A veces yo a mis hijos no les compro todo lo que ellos quieren. Y no porque no puedan muchas veces, pero los pongo a orar para que ellos aprendan a recibir las cosas de Dios y no de palabras. Los pongo a orar. No les compro todo lo que ellos quieren. Y tienen de más. Ahora, yo no he invertido mucho en eso. ¿Sabes qué? En juguetes yo no invierto. Tienen un montón que ya no sé ni qué hacer con ellos. Ahora que nos vayamos ya les dije los voy a tirar.
pero se los han regalado. Ellos han orado. Luego de repente, papá, es que yo quiero ponte orando. Papá, es que órame. ¿Por qué? Oh, qué malo, hermano. No, yo quiero que ellos conozcan a su Dios. Que sepan que Dios es real. Que sepan que Dios es puro.